Con tu permiso, Señor sacramentado. Hemos preparado, siendo hoy jueves, además víspera del primer viernes, esta adoración al Santísimo, hacer la oración ante el Santísimo expuesto. Y qué buena que es ese canto, ¿no? Cantemos al amor de los amores. El amor de los amores está aquí, es Él, ¿no? El amor con mayúscula, ¿no? Y la primera lectura de la misa de hoy, que es de la carta de San Pablo a los de Éfeso, nos puede ayudar, ¿no?, para hacer este rato de oración, para ver también cómo es nuestro amor. En esta primera lectura, San Pablo le dice a los filipenses que él se pone como ejemplo porque él dice, bueno, los filipenses se habían portado muy bien y entonces, pero pueden venir otros después, otros predicadores que comiencen a sembrar dudas, cizaña, y entonces se presenta él como un judío muy celoso, ¿no?, muy cumplidor. Dice, yo fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, era irreprochable. Fui del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, fariseo. Se está presentando y dice, sin embargo, todo esto que para mí era ganancia, lo consideré pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo. Y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo. Vamos a detenernos en esto, ¿no? Todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Recordamos las parábolas de Jesús, ¿no?, las comparaciones, ¿no? El reino de los cielos es semejante a un tesoro que uno encuentra en el campo y vende todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos es semejante a un mercader de piedras preciosas, encuentra una perla fina, entonces vende todo y compra esa perla fina. Nos demuestra cómo siempre, ¿no?, para seguir a Cristo hay que perder algo, pero ganamos mucho más, ¿no? Y qué bueno que es entonces la carta que el Padre nos escribió ahora, con fecha 28, y que va 28 de octubre, y que a partir de mañana va a estar ya en la web de la obra, sobre la vocación, porque es eso, ¿no? Es darse cuenta de todo lo que ganamos, ¿no? Uno es un tesoro escondido en el campo. La vocación, como lo sabemos de sobra, pero es bueno recordarlo ahora en una convivencia, ¿no? No es, en el caso de la obra, ¿no?, bueno, de toda vocación, pero vamos a aplicarlo a la obra. No es que yo me entregué al Opus Dei, no, me entregué a Cristo, con el espíritu de la obra. Por eso la convivencia, todo medio de formación, ¿no?, es bueno para actualizar esas disposiciones, ¿no?, y para que no haya rutina. Por eso, ¿cómo va el amor? ¿Cómo es el amor de mis amores? Cantemos al amor de los amores. Es el amor, pero bueno, es mi amor, el Señor, es Cristo. Apenas fue elegido el Padre, recordamos que nos comenzó a hablar de la centralidad de Cristo. Y ahora nos escribe esta carta sobre la vocación, porque dice, primero nos lo plantea en algo que puede parecer lejano y no es tan lejano, ¿no?, el centenario del nacimiento de la obra en el horizonte. Nos quedan 8 años, lo sabemos, basta pensar dónde estamos hace 8 años y se nos fueron enseguida, por lo menos hace 8 años, ya enseguida, ¿no? Y el Padre nos escribe esta carta
justamente para ver, dice, la grandeza de esta llamada. La llamada de Dios, la grandeza de Dios, que llena nuestro caminar en este mundo con un sentido de eternidad a pesar de nuestras limitaciones. Por eso ahora que está aquí Jesús, perdón, porque a veces la llamada, a veces mi día, pierde el sentido de eternidad por culpa de mis limitaciones, porque lo veo todo como cosas que hay que hacer, que me quedo en cumplir algo, y el sentido de eternidad, de que estamos trabajando para eso, para el reino de los cielos. La vocación, dice, citando a nuestro Padre, es una visión nueva de la vida, como si se encendiera una luz dentro de nosotros. Y es a la vez un impulso misterioso, una fuerza, ¿no? O sea, luz e impulso. El Padre también le gusta decir mucho algo que ahora mismo lo podemos pedir, ¿no? Para cuando alguien tiene planteada el problema, la crisis vocacional, el problema vocacional, pero vale para toda la vida, porque toda la vida hay que actualizar la vocación, ¿no? Luz y fuerza, ¿no? Luz para ver, fuerza para querer, dice el Padre. Vamos a pedir, Señor, dame luz para ver y fuerza para querer. Ahora, en esta convivencia, que tenga más luz, ¿no? Para ver la belleza, no, vamos a ver, no la belleza de tu llamada, ¿no? Porque es tuya. Y fuerza para querer, ¿no? Y darles también luz para ver y fuerza para querer a esas amigas, a esas personas que pueden entender mejor y que probablemente tengan vocación para la obra. Y solo esto nos puede ayudar, ¿no? Lo del tesoro en el campo, no pensar lo que perdemos, que tampoco es tanto, pero bueno, sino lo que ganamos. Siempre lo cuento porque en el año 74, cuando estuvo nuestro padre en la chacra, recuerdo a uno que ahora que es de casa ahora, ¿no? En ese momento era de San Rafael, y estuvo una tertulia con nuestro padre, una de estas tertulias, y al salir dijo, me decidí a pitar. ¿Y por qué? Dice, porque antes de la tertulia veía todo lo que perdía si me entregaba, y ahora veo todo lo que gano. Bueno, en la convivencia también y en los ratos es ver lo que gano, ¿no? El sentido de eternidad, el tener una misión, ¿no? La responsabilidad de tener una misión. Y qué importante que es algo que el Padre insiste mucho aquí en esta carta, del mismo espíritu, ¿no? Un mismo espíritu. Supernumeraria, numeraria, auxiliares, curas, todos el mismo espíritu, todos la misma misión y todos los mismos medios. Por eso dice, no, porque todos somos todos de la obra, sí, pero las numerarias tienen, no, el espíritu es el mismo, los medios son los mismos. Los mismos medios que tiene el Padre son los que tiene la supernumeraria, las normas, los sacramentos. Son los mismos medios. Y la misión, y aquí también Jesús, perdón, porque a veces el demonio es muy vivo y nos dice, no, la misión, sí, las numerarias más, los curas, no, la misma misión, es la misma misión, es más, las supernumerarias llegan donde las numerarias, los curas, no llegamos. O sea, entonces, la misión es más amplia. Y esto, el mismo espíritu, el Padre le gusta resumirlo en algo que también es buen motivo de examen para ver cómo lo vivimos, que son las tres claves del espíritu de la obra. ¿Cuáles son las tres claves del espíritu de la obra? El fundamento, el quicio y el centro del espíritu de la obra. ¿Cuál es el fundamento del espíritu de la obra? La filiación divina. Somos hijos de Dios. Eso es lo primero, ¿no? Somos
somos hijos de Dios. Por lo tanto, no tenemos derecho a estar tristes. Por lo tanto, la única preocupación que tenemos es ser santos. Los demás son ocupaciones, que a veces son ocupaciones pesadas que nos quitan el sueño, ¿no? Pero somos, nunca dejamos de ser hijos de Dios. Entonces tenemos que tener una visión positiva. ¿Por qué a veces tambaleo? ¿Por qué a veces? Bueno, porque quizá no vivo la convicción de la filiación divina, que la filiación divina, también le gusta decir al Padre, la norma no es la filiación divina. La filiación divina la tenemos todos por el bautismo. La norma es considerar frecuentemente la filiación divina. O sea, no olvidarme que soy hijo de Dios, ser consciente que soy hijo de Dios. Eso es. Recordarme que soy hijo de Dios. Qué buen momento son cuando algo nos cuesta, ¿verdad? Está lloviendo, está feo, no tengo el coche para ir a tal lado, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Pero soy hija de Dios. Soy hija de Dios. Una enfermedad, algo, pero soy hija de Dios. Bueno, eso no nos lo quita nadie. Dice el Padre, al ser el fundamento, la filiación divina da forma a nuestra vida entera, nos lleva a rezar con confianza de hijos de Dios, a movernos por la vida con la soltura de los hijos de Dios, a razonar y decidir con libertad de hijos de Dios, a enfrentar el dolor y el sufrimiento con serenidad de hijos de Dios, a apreciar las cosas bellas como las hace un hijo de Dios. Aquí nos está dando materia para examen. Yo rezo con la confianza del Hijo de Dios. Me muevo por la vida con la soltura de los hijos de Dios, o no, que esto es difícil. ¿Se acuerdan de ese punto de camino, no? De aquel estudiante universitario que se dio cuenta en la calle que soy hijo de Dios y empezó a caminar así, más derechito, ¿eh? Tampoco se trata de ir ahí a hacer cosas raras, pero tener esa seguridad, razonar y decidir con libertad de hijo de Dios. Estas cosas las hago porque soy hijo de Dios, no quiero bajar el nivel, no quiero cumplir perfectamente lo que Dios quiere para mí. ¿Ves? Una norma de siempre, considerar frecuentemente la filiación divina, o sea, darme cuenta que soy hijo de Dios. Bueno, es el fundamento. Luego está el quicio, ¿no? El quicio de la obra, ¿no? De la espiritualidad de la obra. ¿Y cuál es el quicio? Es la santificación del trabajo. La santificación del trabajo que tenemos que también... es importante, ¿no? Porque cuando el Padre explica en la carta, y se acuerdan, hubo una charla que dio, aquí lo que hizo en esta carta el Padre fue 2 charlas que había preparado, ¿no? Una sobre la vocación de supernumerarias y otra sobre la vocación de agregadas. El material ese y la preparación lo incorporó aquí, pero le dio un marco más general, la vocación al Opus Dei, incluyó después otras consideraciones suyas sobre el celibato, ¿no? De las numerarias y las agregadas, etc. Y añadió los sacerdotes, la Sociedad Sacerdotal de Santa Cruz. Pero en la charla que dio la supernumeraria sobre la vocación de las supernumerarias, cuando habla de que es la misma vocación y que es la misma entrega, el Padre dice, no, porque una puede pensar, no, pero yo cuando estoy en casa con mis hijos, y dice, no, ojo, que la vocación es la misma. Así como una numeraria, una agregada, cuando está trabajando en la oficina, es numeraria, es del Opus Dei, lo mismo una supernumeraria. Y así como una numeraria que es administradora, cuando está en la casa, en la cocina, está haciendo el Opus Dei, lo mismo una supernumeraria, o sea, son 24 horas. O sea, es 24 horas. Entrega total es la misma, la misma.
Qué bueno que es entonces Jesús, y vamos a darle gracias a Jesús, porque en esta convivencia puedo profundizar también en esto, ¿no? El quicio es el trabajo. Bueno, todo lo que yo hago, el trabajo que a veces puede ser, bien, es una persona jubilada, pero igual tiene que trabajar, ¿no? La jubilación, trato con las amigas, de cosas de la casa, lo que sea. Que todo mi día, Señor, sea Opus Dei, que no tenga lagunas, ¿no? Es verdad, un numerario. El padre, tenemos horas de trabajo de oficina de cosas específicas de gobierno del Opus Dei, de acuerdo. Pero una supernumeraria no, pero igual tiene horas de trabajo. Y lo que tiene que santificar el padre, las horas de gobierno del Opus Dei, esas horas, igual la supernumeraria tiene que trabajar, santificar sus horas de trabajo, de lo que sea. Y que a veces son más difíciles. Entonces, el fundamento, la filiación divina, el quicio, ¿no? Sobre el que gira mi santidad, el trabajo, ¿no? Mis horas, todas las 24 horas del día. Y luego está el centro y la raíz, ¿no? De la vida. ¿Y cuál es? Es el sacrificio eucarístico, la misa, aquí está. Aquí lo estamos adorando, ¿no? Y el Padre dice, ¿no?, que el sacrificio eucarístico, la misa, es raíz objetivamente de la santificación, porque dice el Vaticano II, la obra de nuestra redención se efectúa cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, por medio del cual Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido inmolado. Aquí lo tenemos en el retablo. En la cruz se consiguió todo y lo vemos en el altar, en la Eucaristía, en la misa, se aplica todo, ¿no? Por eso es el centro objetivo, no es el centro de la liturgia, es el centro de la liturgia de la Iglesia, la misa. Pero dice el Padre, pero que sea el centro de tu vida es algo subjetivo y esto depende de vos. Que la misa es el centro de la vida interior está clarísimo, pero que es el centro de tu vida. Dice, pero que subjetivamente la vida esté realmente centrada en la Eucaristía depende también de la personal correspondencia a la gracia. Y cita a nuestro Padre, un punto de forja, lucha para conseguir que el santo sacrificio del altar sea el centro y la raíz de tu vida interior. De modo que toda la jornada se convierta en un acto de culto, prolongación de la misa que has oído y preparación para la siguiente, que se va desbordando en jaculatorias, en visitas al Santísimo, en ofrecimiento de tu trabajo y de tu vida familiar. Es el centro. Entonces, también ahora, ¿no?, damos gracias a Jesús porque aquí en Uruguay no golpeó tanto la pandemia como en otros países. Hay limitaciones para las misas, hubo un tiempo que, bueno, hasta la fiesta del Sagrado Corazón no había misas, como sabemos, había misas, pero no sin público. Después de la fiesta del Sagrado Corazón solo una por iglesia, ahora después se abrió a 2, todavía, pero podemos tener misas, ¿no? Entonces, agradecerlo, ¿no? Y valorarlo. Yo creo que para quien esos periodos que no hubo misa, así para el pueblo, capaz que nos ayudó a valorarlo más, ¿no? Lo que es el privilegio, ¿no?, de asistir a misa, ¿no? Y que por Zoom ayuda mucho, porque miren, Dios, ahora se lo escuché al Padre, una persona, porque ahora en España también y en Italia están pasando, vieron, cuarentena total, no pueden salir, otra vez, por ejemplo, en el Colegio Romano de Santa María, ¿no?, donde está Caro Veloc y Pía Berruti, ¿no?, están sin misa. 100 numerarias sin misa. Entonces, y bueno, ¿qué pasa con...? Y bueno, y el Padre le dijo, bueno, mirá, comunión espiritual. Evidentemente, la comunión eucarística es más que la comunión espiritual, dice, pero para Dios, si le haces muy bien la comunión espiritual, Dios puede darte esa o más gracia. O sea,
Para Dios todo es posible. Entonces, la misa, vivirla muy bien, aprovechar, y si no hay más remedio que hacerla por Zoom, bueno, comunión espiritual, unirse, que para Dios, pero nosotros damos gracias por tener esta facilidad. Entonces, decíamos que el Padre nos quiere hablar de la belleza de nuestra vocación, la vocación a la obra. Dios elige y llama a todos. Nos ha elegido en sí mismo para que seamos santos y sin mancha. Elección, ¿no? Hay una homilía muy linda que la pueden leer y meditar, que está en Es Cristo que pasa, es la primera, que se llama La vocación cristiana. Y ahí, en esta homilía de nuestro Padre comienza diciendo que dice: no es muy elegante o no es muy correcto hablar de selección y de elección, ¿verdad? Dice, pero es Cristo el que habla de elección. No me eligieron ustedes a mí, los elegí yo, es Cristo el que habla de elección. Entonces, nosotros pensemos en los apóstoles, ¿no? Los 12. Eran pescadores, eran gente normal, por ahí, y tenían sus defectos, se peleaban entre ellos, todo lo que sabemos. Y sin embargo, Jesús los eligió por su nombre, como a vos y como a mí. ¿Porque eran dignos? No, porque los hizo dignos. Dios elige no porque seamos capaces, sino para capacitarnos. Por eso las convivencias. ¿Qué es lo que queremos en la convivencia? Formarnos, para poder responder a la llamada, responder mejor a la llamada. No es que Dios me eligió porque soy buena, no, Dios me eligió para que sea buena, para formarme. Es Él que habla de elección, es Él. Hace unos días, me parece que fue, ya no sé, bueno, mañana cumpleaños el padre Gonzalo Bueno, pero hace unos días, si no me equivoco, la semana pasada cumplió 70 años de pitaje, ¿no? 70 años se dice rápido, ¿no? 70 años, pero claro, yo pensaba en algo que también el padre dice mucho, ¿no? La vocación, bueno, ustedes cada una lo experimenta en su vida, ¿no? Una cosa es pitar, pero luego, como dice nuestro Padre en Es Cristo que pasa, la conversión primera es importante, pitar, pero dice, pero son más difíciles y más importantes las conversiones sucesivas. O sea, hay que ir configurando nuestra vocación, dándonos cuenta a medida que pasa el tiempo, bueno, esto que me cuesta lo vuelvo a entregar, Señor. Ahora me doy cuenta que yo estoy haciendo poco apostolado, que estoy encerrada en lo mío. Es como volver a pitar. Voy a pensar a ver qué más puedo hacer con las amigas, a quién más puedo conocer. No, me está costando, por ejemplo, la oración. Me voy a convertir, fue la intención mensual del año pasado, me voy a convertir en la oración, voy a cuidarla más. Bueno, eso dice nuestro Padre, es más difícil que pitar a veces. Ver ahora en la convivencia ¿no? En la oración, qué cosas puedo entregar, qué cosas todavía del espíritu de la obra puedo vivir mejor. Y dar gracias a Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces al día damos gracias a Dios por la vocación? ¿No? Qué bueno que es ahora, vamos a celebrar la misa, ¿no? En la misa, con el pan y con el vino, volver a pitar, volver a entregarnos nosotros, ¿no? Señor, me vuelvo a entregar del todo y para siempre, como cuando pité. Terminamos con la Virgen y termina el Padre con la Virgen. Dice, pedimos a la Virgen Santísima que nos bendiga y nos recuerde maternalmente que todos tenemos la obra en nuestras manos. Vamos a pedírselo, María, recordame que tengo la obra en mis manos, que no está en manos del Padre. La obra en Uruguay no está en manos del Padre, está en manos de nosotros. La obra, como hay alguna de Punta del Este, aquí en Punta del Este, no está en manos de las que están en Roma, no, está en manos de las que están en Punta del Este. Así,
secundando el querer de Dios y correspondiendo a su gracia, la historia que comenzó el 2 de octubre de 1928 continuará a pesar de nuestra debilidad y de nuestros errores, hasta el fin de los tiempos. Seguiremos trabajando con alegría, buscando poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas para gloria de Dios. Eso es lo que queremos. Trabajar por Cristo, para Cristo y en Cristo. Ahora vamos a terminar la oración, después cantaremos o recitaremos el Adoro te devote, adorando al Señor y luego en la bendición. Y vamos a pedirle eso, Señor, que me dé cuenta que la obra está en mis manos, que me dé cuenta de que me hiciste participar, me diste un matiz de eternidad a mi vida con la vocación a la obra, que no me acostumbre, que vea qué más puedo hacer porque vale la pena. Vamos a pedírselo eso y lo ponemos en las manos de la Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por mí. Visus, cursus, integrales, te daré solo
sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito